Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buenas noches, dependerá de la hora en que vean el video. Hoy comenzamos con la primera clase de Introducción a la Práctica Psicopedagógica. Soy la licenciada Patricia Aders y al igual que todas las profesoras de la cátedra, soy egresada de esta universidad. Para empezar a desarrollar la clase de hoy, que trata sobre la historia y las teorías que transcurrieron desde que se inició la psicopedagogía, vamos a empezar con un recorrido, en principio, por lo que es un paradigma. ¿Qué es un paradigma? Kuhn define paradigma como todas las realizaciones científicas reconocidas universalmente durante cierto tiempo, que son las que proporcionan modelos de problemas y de soluciones para la comunidad científica que los comparte. Lakatos, por otro lado, entiende como paradigma la mentalidad, los conceptos, los sistemas de valores que forman parte de una visión de la realidad. En ciencias sociales, este término, paradigma, se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias, valores, teorías que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y el mundo que lo rodea en su totalidad. Y también la forma en que este individuo responde a esto. Estas percepciones o respuestas son compartidas por un trasfondo cultural de la comunidad y por el contexto histórico del momento. Un paradigma dominante, y en este caso vamos a hablar del paradigma positivista, se refiere a los valores o sistemas de pensamiento que dominan en una sociedad en un momento histórico determinado. Este paradigma, el positivista, por ejemplo, deja de lado el principio rector que venía antes de un Dios todopoderoso y creador y pone en el centro, como la idea central del pensamiento, la de que el hombre, a través de la razón, puede resolver todos los problemas que se le presentan. Esto incluye fenómenos históricos muy conocidos por todos ustedes, como la Revolución Científica, el siglo de las luces, las teorías del iluminismo, Danton, Montesquieu, Rousseau, la Revolución Industrial. Todo esto forma parte del paradigma positivista. Por otro lado, cuando se produce lo que Kuhn llama cambio de paradigma, lo que empieza es un periodo de transición que marca un cambio en la forma en que determinada sociedad organiza e interpreta la realidad. Estos cambios no son repentinos, llevan un transcurrir en el tiempo en el que coexisten las teorías y las ideas nuevas con las ya establecidas y paulatinamente se van transformando y se produce el cambio. Por eso es que hablamos de este periodo de transición, donde las creencias, concepciones e ideas del positivismo se van transformando para dar lugar a un nuevo paradigma, que en este caso es el paradigma actual, que es el paradigma de la complejidad. En este paradigma de la complejidad, la comunidad científica es clave. ¿Por qué? Porque el desarrollo de las distintas disciplinas o ciencias es un desarrollo que se hace colectivamente. Las discusiones científicas son producto de la comunicación y la tarea conjunta de todos los científicos o pensadores a través de distintas teorías. ¿Por qué comienzo explicando esto? Porque como psicopedagogos somos especialistas en aprendizajes. De tal manera que nuestra práctica está íntimamente ligada a la concepción de aprendizaje o a las conceptualizaciones de aprendizaje que hay en cada momento histórico. Por esto es importante conocer cuáles son los paradigmas predominantes y esto va a determinar que en la historia de la psicopedagogía haya tres momentos. El de la psicopedagogía escolar, que responde a este paradigma positivista,
el proceso de transición, donde surgen un montón de teorías que se contraponen a las de la psicopedagogía escolar, y el último momento es la psicopedagogía en la complejidad, que es la que estamos transitando actualmente. Vamos a empezar entonces con la psicopedagogía escolar, que así la llama la cátedra, que se encuentra dentro del paradigma positivista. La psicopedagogía escolar surge a mediados del siglo XX, en respuesta a los problemas que se observaban en las aulas. ¿En respuesta a qué? A problemas que lo que exigían era una solución técnicamente sustentada desde la ciencia, ¿sí? Asimismo, surge como perfeccionamiento docente dentro del sistema educativo formal. Primero, a mediados de los 50, en 1956 exactamente, en el Instituto de Psicopedagogía, que depende de la Universidad del Salvador, y poquitos años después, del Instituto Superior de Psicopedagogía y Educación Diferenciada, Domingo Cabred, en 1961. Ambos institutos siguen existiendo, por supuesto que con una concepción teórica totalmente diferente. Y no se llama más así, educación diferenciada, se llama Instituto de Psicopedagogía, Dr. Domingo Cabred. Las condiciones para, allá en los 50 y 60, para ingresar a estos institutos de psicopedagogía, era tener título de maestro normal nacional, es decir, ser maestro, tener hasta 30 años y rendir un examen de aptitud clínico y neuropsiquiátrico. Los institutos, los alumnos, como ya dijimos en estos institutos, eran maestros egresados de las escuelas normales nacionales y los docentes venían de un montón de ciencias y disciplinas diferentes. Así es que, con el aporte de la psicología, de la pedagogía y de las ciencias médicas que cobran bastante importancia en esta época, Ascuaga, por ejemplo, sostenía en la base de la pedagogía y de la psicología del aprendizaje siempre estaba la actividad funcional del sistema nervioso central. De ahí que buscaran soluciones pensadas y fundamentadas científicamente. Con estos sustentos surge la psicopedagogía escolar. ¿Y qué estudiaba la psicopedagogía escolar? ¿Cómo aprendía una persona en una situación de enseñanza? Ahora, esa persona era simplemente el niño que era alumno, es decir, dentro de la escuela y de la educación sistemática. No todos, ¿sí?, eran pensados, entre comillas, como personas que podían aprender. Simplemente los niños que estaban insertos en una escuela. La teoría que sustentaban este pensamiento y dentro de este paradigma positivista eran las teorías conductistas. Las teorías conductistas consideraban al aprendizaje como un cambio de comportamiento en reacción a las modificaciones del medio y que perduraba en el tiempo, que se sostenía en el tiempo. ¿Por qué hablaban de cambio de comportamiento? Porque decían que todas las conductas eran observables y medibles, ¿sí? ¿Por qué? Porque el individuo era considerado una tabla rasa, como una caja a la que se le podían empezar a meter adentro cosas. Es decir, un individuo era una persona a la que se le podía inculcar un comportamiento deseado. Ahora, ¿cómo era esto? El conductismo decía que el medio ambiente determinaba cómo se comportaban los organismos. Entonces, una modificación en las condiciones externas, un estímulo adecuado, se traducía en una modificación de las conductas. Entonces, los aprendizajes eran pensados como un cambio de comportamiento porque frente a un estímulo había una única respuesta esperada, respuesta que se reforzaba, se repetía el estímulo y se reforzaba esa respuesta esperada. Estábamos hablando puramente de memorización, no se pensaba en la comprensión o en la elaboración de la información. Por lo tanto, la enseñanza
y el rol del psicopedagogo, que en este momento eran maestros, ¿sí? Acuérdense que eran maestros los que estudiaban en este instituto, tenían un rol reeducativo. Medían coeficiente intelectual, tomaban test de madurez, clasificaban, ahora les voy a dar un ejemplo, reeducaban funciones, es decir, trabajaban únicamente sobre el problema de aprendizaje para que, mediante los estímulos repetidos, reeducaran esa función y lograran la respuesta que querían. Y aparece acá la creación de los grados recuperadores. Yo recién les decía que clasificaban, que tomaban y medían coeficiente intelectual. ¿Por qué? Porque este coeficiente intelectual era determinante. Por eso se habla de que es un modelo teórico psicométrico, ¿sí? ¿Y cómo clasificaban? Los que son viejitos como yo y que fueron a la escuela primaria en el siglo pasado, nos tomaban test de madurez. Si respondías el test de madurez perfectamente, ibas a primero A. Si lo respondías bien, pero veías que había alguna cosa, o sea, estaba bien la respuesta, pero no era exactamente la esperada, frente a ese estímulo no era exactamente la respuesta esperada, era parecida, ibas a primero B. Ahora, si tu coeficiente intelectual o tu madurez no era la adecuada para un primer grado, te mandaban al C. Primero C era el grado recuperador. Historia antigua lo que les estoy contando. Esta psicopedagogía escolar no tenía en cuenta la subjetividad, las emociones, la relación con los procesos históricos sociales, la concepción, ya lo van a ver en otras clases, que había de la infancia. Todo esto no se tenía en cuenta. Tampoco integraba otras disciplinas, ¿sí? Era simplemente la psicología y la pedagogía con el aporte de la neurología y estas cuestiones del sistema nervioso central que estaba involucrado. Pero no había otras ciencias de por medio. Así es que el paradigma positivista, dentro del paradigma positivista, en lo que en la cátedra ha dado llamar psicopedagogía escolar, hablamos de las teorías conductistas. Pero en la década de los 80 empieza lo que se llama el periodo de transición. ¿Por qué transición? Como les dije al principio, un paradigma no cambia de un día para el otro. Empieza a haber quienes discuten las teorías actuales y empiezan a sugerir nuevas propuestas y así se dan las transiciones. Esta transición incluye las teorías cognitivas que ahora las vamos a ver en detalle. Transición y transformación hacia un cambio de paradigma que llevó varias décadas. En este periodo de transición, allá a los aportes que tenía la psicopedagogía, aparecen nuevos aportes, los del psicoanálisis con Freud y todos los post-freudianos, Jean Piaget y la epistemología genética, Villon-Rivière y la psicología social, y todos estos nuevos cambios dan el puntapié inicial para que en esas universidades donde se habían creado los institutos de psicopedagogía, se crearan las carreras de grado a partir de 1972. Y acá ya no hablamos solamente del niño en la escuela, sino de cualquier persona en situación de aprendizaje. Porque este aprendizaje ya no es solamente sistemático, sino también, o sea, dentro del sistema educativo, sino todo el aprendizaje que se hace por fuera del sistema educativo, y se trataban los problemas de aprendizaje. Y los psicopedagogos egresados de estas carreras tenían su rol era intervenir en aspectos preventivos y terapéuticos, o sea, no solamente tratar el problema de aprendizaje, sino que acá aparece una palabra importante, aparece la prevención, ¿sí? Para anticiparse a las dificultades. Ahora, en esta época pensaban a las personas cada una de las teorías o desde las ciencias desde su campo. Entonces, para el psicoanálisis hablaba de sujeto deseante,
Pichon Rivière hablaba del sujeto social, Piaget hablaba de sujeto cognoscente. Todavía no estaba pensándose en un único sujeto, ¿sí? Cada uno abordaba a esta persona en situación de aprendizaje desde su especialidad. También, en la década de los 80, se crea la carrera de grado en la Universidad de Lomas. Actualmente hay 53 universidades en nuestro país y en casi todos los países de Latinoamérica está la carrera de psicopedagogía, a veces como psicopedagogía, en algunos otros países es psicología de la educación, pero la carrera hoy en la actualidad tiene el mismo sentido. Y en 1984, acá en la República Argentina, el Ministerio de Educación emite una resolución que habla de las incumbencias del título del psicopedagogo y del licenciado en psicopedagogo. Esta resolución es muy importante porque marca un cambio en la forma de pensar el rol del psicopedagogo. Habla de asesorar con respecto al proceso de aprendizaje, ¿sí?, del ser humano a lo largo de todas las etapas evolutivas, de manera individual y grupal, en el ámbito de la educación y de la salud mental, amplía de educación a salud. ¿Y qué es lo importante de esta incumbencia? Se toma en cuenta ahora ya, sí, a todos los sujetos, y no es solamente el niño en la escuela. Son todos los sujetos en cualquier edad, a lo largo de todas sus etapas evolutivas. Otra de las cuestiones que dice esta resolución es que el rol del psicopedagogo es orientar respecto a las adecuaciones metodológicas acordes con las características biopsico, y ahora le agrega lo sociocultural de individuos o grupos. Está modificando esto. Está hablando de que el aprendizaje es una construcción social. Otra de las cuestiones que marca es que el psicopedagogo puede realizar diagnósticos de aspectos preservados y perturbados, comprendidos en el proceso de aprendizaje, para efectuar pronósticos de evolución. ¿Y qué quiero resaltar de acá? Ya no está solamente el problema de aprendizaje, sino que se tienen en cuenta las fortalezas, ¿sí?, de la persona, del ser humano, porque toma los aspectos preservados. Bien, en este periodo de transición y en oposición a esto que decía el conductismo, que las conductas eran observables y medibles, las teorías cognitivas se oponen y dicen que hay cuestiones que no se pueden observar. Entonces proponen estudiar otros procesos mentales, como la memoria, la atención, la percepción, que en ese momento fueron los más estudiados, y dicen que los fenómenos internos que intervienen en los fenómenos internos intervienen en los procesos psicológicos. No es solamente lo que se observa de la conducta, sino que hay una serie de fenómenos o representaciones internas. Estos fenómenos internos intervienen en el intercambio que se da entre el docente y los adultos para lograr un aprendizaje significativo, porque también sostienen que el ser humano es activo, el ser humano construye su realidad, toma decisiones, el ser humano actúa, ¿sí? Bien, estas teorías cognitivas son las del constructivismo, liderado por Jean Piaget, que habló de cómo se desarrolla el pensamiento y de cómo se aprende, y el socioconstructivismo, desarrollado por Vygotsky, que no es que se diferencian, agrega a las ideas de Piaget los conceptos de interacción con los otros, la importancia del lenguaje, la zona del desarrollo próximo, ahora los vamos a ver bien uno por uno. También Brunner incorpora este bagaje de ideas, la idea de andamiaje y de currículum en espiral, y Ausubel, que es quien habla de aprendizaje significativo. Veamos qué decía Piaget. Piaget
es el primero que dijo que el conocimiento existe como una representación o un fenómeno interno de la realidad externa, no es solamente la conducta observable. Y plantea que el proceso de aprendizaje se construye en una serie de etapas que son sucesivas, que son jerárquicas, que cada una es superadora y mejora a la anterior, y las denomina a estas etapas, que en este momento no es importante, sino que sepan que el aprendizaje se construye en etapas que se van apilando unas sobre las otras. Estas las van a tener bien desarrolladas un poco más adelante en la clase de juego, con muchos ejemplos. Por eso no se los explico ahora. También Piaget dice que hay que aprender a aprender, que el aprendizaje se produce cuando hay un desequilibrio o se plantea un conflicto cognitivo entre dos procesos, ¿sí? La asimilación, que es la integración de nuevos elementos a estructuras o conocimientos que ya tenemos construidos. La acomodación, que es que cualquiera de estos elementos o estructuras que ingresan por la asimilación, tiene que acomodarse a nuestros esquemas o saberes previos. Y esto produce un proceso de equilibración, que es lo que determina el progreso cognitivo. Después, desde el socioconstructivismo a toda esta teoría piagetiana, Vygotsky agrega tres conceptos muy importantes. El de la interacción social, ¿y qué dice? Cada función en el desarrollo cultural de un niño aparece dos veces. Primero en el nivel social, entre personas, y luego en el individual, dentro del niño. ¿Qué estaba diciendo en 1978? Que todas las funciones psicológicas superiores son relaciones sociales que luego se internalizan, ¿sí? También dice que el lenguaje es el motor del desarrollo cognitivo y es fundamental en esta interacción sociocultural, ¿sí? El desarrollo del lenguaje favorece la interacción y como favorece la interacción, permite esta internalización de las relaciones. Y plantea el concepto de zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo es la que está entre el desarrollo efectivo y el desarrollo potencial. Desarrollo efectivo, ¿qué es? Lo que una persona, un niño, un adulto o quien fuera, puede resolver por sí mismo solo. Y la zona de desarrollo potencial es lo que puede resolver con ayuda de otro, ¿sí? Con la guía de otro. Puede ser un adulto, puede ser un compañero, ¿sí? Que lo entienda de otra manera. El espacio que está, ¿sí?, entre este desarrollo potencial y este desarrollo efectivo es la zona de desarrollo próximo. Lo que está entre lo que yo puedo resolver de manera independiente y lo que yo puedo resolver con ayuda de un otro. Brunner dice que, cuando habla de andamiaje, dice que dentro de la cultura, la primera forma de aprendizaje, fíjense cómo se relaciona esto con la interacción sociocultural que hablábamos recién de Vygotsky. Brunner dice que dentro de la cultura, la primera forma de aprendizaje es esencial para que una persona llegue a considerarse humana. Y esta forma de aprendizaje no es el descubrimiento, sino tener un modelo. La presencia constante de modelos y la respuesta constante a las respuestas del individuo en un intercambio continuo entre dos personas constituye el aprendizaje por descubrimiento que es orientado por un modelo accesible. ¿Qué quiere decir esto? Que pensando otra vez en la zona de desarrollo próximo que hablábamos recién también, el adulto primero enseña la estructura, los patrones, los modelos, brindando distintas situaciones, problemas, dando muchas
múltiples y variados recursos de resolución, para luego analizar los hechos, ¿sí? ¿Y cómo es este trabajo? Dice Brunner, de andamiaje. Este trabajo tiene que ser cooperativo, ¿sí? Entre el alumno, los compañeros, el docente, cooperativos entre todos, pero para que el alumno, ¿sí?, sea el que crea o el que arma su propio aprendizaje. Y ahí volvemos a Piaget, ¿sí? El alumno es activo, crea su propio aprendizaje. Y por último, dentro del socioconstructivismo tenemos a David Ausubel. Tiene una frase que para mí es maravillosa. Dice que si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este. El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente. ¿Qué nos está diciendo Ausubel acá? ¿Sí? Que todo lo que se enseñe se tiene que poder relacionar con los saberes previos del alumno. Nos apropiamos de un conocimiento cuando el nuevo aprendizaje se relaciona con ese conocimiento o con esas ideas que son relevantes para nosotros. Y otra vez, ¿de qué estamos hablando? Otra vez estamos hablando en el ámbito de la zona de desarrollo próximo. A lo que, ¿sí?, Ausubel también le agrega en esto de que nos apropiamos del conocimiento cuando se relaciona con cuestiones que son relevantes para nosotros, también agrega el componente afectivo, ¿sí?, combinado con lo cognitivo. En otras palabras, y con un ejemplo, para que entiendan. Un nene de primer grado de la escuela primaria aprende a decodificar el lenguaje escrito cuando puede relacionar el sonido de las letras, que es un conocimiento previo, porque él ya tiene el lenguaje oral y sabe cómo suena la A, ¿sí? Cuando puede relacionar ese sonido A con el dibujo o con el grafema de la letra A, ¿sí? Porque ese lenguaje oral, esos sonidos, son el sustento o el anclaje para el nuevo aprendizaje del código escrito. Ahí un aprendizaje es significativo. Se tiene que relacionar con lo que yo ya tengo, con mis saberes previos, para que el aprendizaje sea significativo y se produzca. Con esto terminamos con las teorías cognitivas que sustentan este periodo de transición. Entonces vimos, dentro del paradigma positivista, lo que la cátedra ha dado en llamar psicopedagogía escolar, y las teorías que lo sustentan, que son las conductistas, el periodo de transición o transformación que está dado este cambio por las teorías cognitivas, y hablando de transición, que se oponen a las teorías conductistas y que agregan todo esto de representaciones internas o fenómenos internos de los que habla el constructivismo, el socioconstructivismo, para pasar al paradigma de la complejidad, a la psicopedagogía en la complejidad, en las que vamos a encontrar las teorías ecológico-contextuales, pero no vamos a dejar de lado todas las anteriores. Ya vamos a ver por qué. Entonces, la psicopedagogía en la complejidad pertenecen al paradigma de la complejidad, y acá ya se hizo el cambio de paradigma. Ya pasamos la transición. La psicopedagogía en la complejidad habla de multicausalidades, ¿sí? Piensa los aprendizajes como con una mirada que toma en cuenta todas las disciplinas involucradas, y las integra y las ajusta de acuerdo a las necesidades de cada sujeto o paciente en particular. Primera aclaración, hablamos de aprendizajes en plural. Ya no es solamente el conocimiento escolar, sino también cómo aprendemos relaciones, convivencias, participaciones, valores, afrontamiento de conflictos, resolver problemas de la vida cotidiana.
todo es un aprendizaje. Hablamos de un sujeto, ¿sí? Ya no es una persona, ya no es un niño en la escuela, ya no es una persona en situación de aprendizaje. Hablamos de un sujeto concreto, un sujeto real, que es único y que es irrepetible. No hay dos sujetos iguales. Es singularmente complejo, que tiene su mapa genético, que tiene su forma de relacionarse con el mundo que lo rodea, y también su forma particular de aprender, que tiene pensamientos, que tiene sentimientos, que tiene dificultades para aprender. Y en la psicopedagogía de la complejidad, nuestra mirada profesional, es decir, el rol del psicopedagogo, es trabajar con diversos enfoques, de acuerdo, integrándolos según cada sujeto, no como una verdad absoluta, es decir, no desde una teoría y solamente desde esa teoría, sino con una perspectiva teórico-clínica que nos permita construir un entramado de relaciones para comprender por qué ese sujeto tiene dificultades. En la psicopedagogía en la complejidad, las teorías que la sustentan son las ecológico-contextuales, sin dejar de lado todo lo que vimos de las cognitivas, ¿sí? A lo de las cognitivas le sumamos el aprendizaje colaborativo y situado, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene un lugar en un contexto donde ambos, ¿sí? Participantes, docente, alumnos o entre pares, negocian los significados. La situación de aprendizaje la ven como un campo de interacción de ideas, ¿sí? De representaciones, de valores, por eso negocian significados. ¿Y por qué? Porque el sujeto, ¿sí? De manera individual, saca su propia conclusión, su propia interpretación, ¿sí? En esta interacción de ideas, de representaciones, de negociar significados, cada uno construye y reconstruye sus aprendizajes o sus conocimientos según sus esquemas, sus saberes, sus experiencias previas, su contexto. Ven que está relacionado con Piaget, porque el sujeto es activo, con todo esto con Ausubel, Brumer, con Vygotsky, ¿sí? Aparecen todas las personas, pero que de todos los sujetos en interacción, construyendo conocimiento, pero lo importante acá es que toma en cuenta el contexto, ¿sí? A partir de todas estas cuestiones que pensamos en aprendizajes, en sujetos únicos e irrepetibles, y en un psicopedagogo que trabaja con un montón, ¿sí?, de enfoques y una perspectiva teórico-clínica, es que surge, y de ahí viene la idea y la definición de aprendizajes que la cátedra sostiene y que retomamos de la que fue planteada por Cerdá en 2009. Para nosotros, los aprendizajes o aprender es la capacidad de realizar una tarea de cualquier nivel o complejidad bajo el efecto de una interacción con el entorno que abarca multiplicidad de dimensiones y presupone tanto las respuestas fisiológicas preformadas, los procesos de epigénesis neuronal, así como las configuraciones psíquicas que se constituyen desde el mismo momento del nacimiento. Bien, en principio, bien amplia, capacidad de realizar una tarea de cualquier nivel o complejidad. Podemos aprender tanto a coser un botón en una camisa como a hacer cálculos matemáticos complejos. O aprender, hace unos años atrás, a subir al colectivo con la SUBE, ¿sí? Cualquier tarea de cualquier nivel o complejidad es un aprendizaje. Ahora vamos a desmenuzar un poquito esto que dice acá abajo, a continuación. Dice que es un proceso de extrema complejidad
porque tiene en cuenta gran cantidad de variables, gran cantidad de factores, no solamente los aspectos biológicos o psicológicos, sino también los sociales, los culturales, y dice que abarca multiplicidad de dimensiones, porque Lucio Cerdá en su momento también definió al aprendizaje a partir de diferentes dimensiones. Dimensiones que tienen que ver con las respuestas fisiológicas preformadas, contenidas en el genoma, los procesos de epigénesis neuronal, donde se despliegan las pautas del desarrollo y la maduración del sistema nervioso central. Tiene que ver esto en relación, en intercambio con el medio ambiente. Y las configuraciones psíquicas, es decir, la producción simbólica, el pensamiento, la imaginación, la constitución del psiquismo, a partir de los vínculos y de la historia propia de cada sujeto, ¿sí? Acá también implica, en la extrema complejidad, también entra en la historia vital de cada sujeto. Pero bueno, no vamos a entrar en las dimensiones de los aprendizajes, porque esto es tema de la próxima clase, hay una clase entera de esto. ¿Qué nos enseña Lucio Cerdá? Que tenemos que pensar y trabajar en esta concepción de aprendizajes en sentido amplio, ¿sí? Teniendo en cuenta todos los niveles que se integran cuando el sujeto intercambia con su medio ambiente, ¿sí? ¿Para qué? En este intercambio con el medio ambiente, ¿qué es lo que intercambia? No solamente lo genético, que viene por la evolución misma, sino también los significados, el darle sentido al mundo que lo rodea, el lenguaje, y en consecuencia de todo esto, también la cultura. Entonces, no podemos dejar de pensar o de hablar de la psicopedagogía de la complejidad y en nuestro rol como psicopedagogos en este sentido amplio del aprendizaje, sin pensar en nuestra formación académica, ¿sí? Nuestra formación académica, y nos van a escuchar a todas hablar de nuestra caja de herramientas, porque nuestra formación académica está basada en el psicoanálisis, el conductismo, las perspectivas constructivistas, como vimos hace un rato, el humanismo, las neurociencias, la genética, ciencias de la educación, estudios del lenguaje, y todas las otras que sean necesarias para comprender, ¿sí?, la dificultad de ese sujeto que se encuentra en situación de aprendizaje, ¿sí? Nosotros elaboramos nuestro perfil tomando fragmentos o segmentos de otras disciplinas con una mirada interdisciplinaria para comprender qué le ocurre, cuál es la dificultad de ese sujeto en situación de aprendizaje, teniendo en cuenta aspectos genéticos, teniendo en cuenta aspectos neuroanatómicos, teniendo en cuenta sus aprendizajes escolares, su trayectoria escolar y cómo fue esta trayectoria, la relación con el entorno social, cómo es su familia, la relación con su familia, cómo está ubicado en ese entramado familiar, todos los aspectos subjetivos, ¿sí? Cómo se ve a sí mismo, cómo ve y piensa el mundo que lo rodea, y muchos aspectos más, porque como dijimos que cada sujeto es único, irrepetible y singularmente complejo, no vamos a encontrar dos pacientes iguales. Tendremos que ir indagando en cada uno de ellos de acuerdo a la dificultad de aprendizaje que presenta. Y Cerdá también decía que intentar explicar los procesos de aprendizaje desde alguno de ellos, desdeñando otros, solo puede ser efecto de esa notable forma de ignorancia llamada soberbia. Cuando yo les hablé del periodo de transición, de que el psicoanálisis hablaba de un aspecto, de un sujeto deseante, que las pedagogía o el constructivismo hablaba de un sujeto cognoscente, que Pichon Rivière hablaba de un sujeto social. Nosotros hablamos de un único sujeto,
Y en ese único sujeto tenemos en cuenta al deseante, al cognoscente, al social, a su organismo, a su intercambio con el medio ambiente, ¿sí? Tenemos todo esto en cuenta, y esta mirada interdisciplinaria, esta postura de psicopedagogía en la complejidad, esta idea de la caja de herramientas, y todo esto llevó a que hubiera también un cambio sobre nuestra formación académica, ¿sí? A raíz de todas estas ideas y del surgimiento, sí, ya del paradigma dominante, como el paradigma de la complejidad como paradigma dominante, hubo modificaciones en los planes de estudio de las carreras, en las publicaciones, en las investigaciones que hacemos, hasta en nuestra propia práctica, ¿sí? Y estos cambios o esta mirada diferente sobre la formación no fue solamente en la educación sistemática, ¿sí? En la educación universitaria, en los cursos, en los seminarios, en las diplomaturas o doctorados, sino también se da en los grupos de estudio, en las supervisiones, en todos los intercambios que hacemos los psicopedagogos entre nosotros, ¿sí? O con profesionales en esto de la interdisciplina de otras disciplinas diferentes a la nuestra. ¿Por qué? Porque seleccionando lo que es significativo para de la teoría, ¿sí? Para ese paciente en particular. Supongamos, explico esto. Si tengo un paciente que tiene dificultades de lenguaje, voy a tener que buscar sustento teórico en los estudios del lenguaje y adecuarlo a lo psicopedagógico, es decir, adecuarlo para trabajar sobre las dificultades de aprendizaje de ese paciente como consecuencia de su dificultad de lenguaje. Pero no voy a tomar solamente las teorías de la pedagogía, del constructivismo, sino también voy a tener que tomar las cuestiones del lenguaje, en este caso, si el paciente tiene esa dificultad. ¿Por qué? Porque trabajando interdisciplinariamente rompemos la hegemonía teórica. No nos quedamos solamente con una teoría, sino que nuestra postura es multiparadigmática. Cuando lean la ficha de cátedra de la psicopedagogía en la complejidad, van a ver que esa ficha yo le empiezo diciendo que nuestro enfoque es multiparadigmático. Y con esto ya voy cerrando. Nuestro enfoque es multiparadigmático porque a nosotros no nos interesa una u otra teoría. Nos interesan todas las teorías que sean necesarias para comprender lo que le pasa a nuestro paciente, a ese sujeto con dificultades de aprendizaje, para poder acompañarlo, andamiarlo, para superar sus dificultades o como mínimo compensarlas en algunos otros casos. ¿Y por qué hablo de multiparadigmático? No es que el conductismo desapareció o el conductismo es mala palabra, o que ahora hay que ser todo ecológico contextual porque si no, no sirve. Si yo tengo un paciente con discapacidad intelectual, para muchos aprendizajes de las habilidades de la vida cotidiana, seguramente voy a tener que trabajar desde las teorías conductistas, con estímulo, respuesta y repetición, por ejemplo, para que ese paciente con discapacidad intelectual pueda aprender a viajar en colectivo. Va a tener que hacer una serie de pasos repetidos, ¿sí? Y reforzados, como decía el conductismo, para que aprenda la rutina de aprender, viajar en colectivo, por ejemplo. Depende cada paciente, me apoyaré en una, en otra teoría o en varias de ellas a la vez. Por eso acá decimos que seleccionamos lo significativo de cada teoría, adecuándonos a lo estrictamente psicopedagógico. Yo sé que como en primer clase a lo mejor les resulta bastante dificultoso, pero vamos a ir ampliando estos temas a lo largo de toda la cursada. Ahora, si yo tengo que definir qué es la psicopedagogía hoy, la psicopedagogía es una disciplina cuyo objeto de estudio son los aprendizajes. Recuerden que dijimos que
somos especialistas en aprendizajes. Trabajamos con sujetos singularmente complejos, de cualquier edad, ¿sí? Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores, y podemos intervenir en muchos ámbitos. El psicopedagogo ya no es más como decía la resolución de 1984 en el ámbito de salud y educación. También podemos hacer psicopedagogía laboral, forense, social, adultos mayores, orientación vocacional. Todo esto lo vamos a ver en la segunda parte de la cursada. Y bueno, con esto termino mi clase de hoy. Espero que les sirva de ayuda y saben que ante cualquier duda cuentan con nosotras, con sus profesoras, para solucionarlas, conversarlas y verlas. Fue un placer haber comenzado esta cursada nuevamente y nos vemos en la próxima clase.